Bienvenidos. En esta sesión hablaremos acerca del algoritmo Rabin-Karp para la búsqueda de patrones dentro de una cadena de texto. En definición, Rabin-Karp es un algoritmo de búsqueda de patrones de cadenas creado por Richard M. Caro y Michael O. Rabin, que utiliza hash para encontrar patrones en un texto. Un hash o un hash code es la forma en que nosotros ingresamos una palabra o letras, y este método nos retorna un número único para esta letra. Es decir, si yo por ejemplo ingreso la palabra manzana, me tiene que retornar el número 1, 2, 3. Si yo ingreso la palabra pera, me tiene que retornar el número 4, 5, 6. Pero si yo vuelvo a escribir la palabra manzana, me tiene que retornar el mismo número 1, 2, 3. Entonces esta es una de las condiciones de un código hash. Una de las aplicaciones prácticas de este algoritmo es la detección de plagio, pues el algoritmo logra buscar frases en un texto con rapidez. Otro ejemplo sería cuando estamos leyendo un libro en formato PDF. Si queremos ir a un tema en específico, se ejecuta este tipo de métodos, que busca una palabra dentro de todo el libro que, pues, al fin y al cabo, son solo letras. El algoritmo, pues, conocido en primera instancia que se hizo para esta búsqueda de patrones dentro de una cadena de texto es el algoritmo de fuerza bruta, en el cual va recorriendo el texto original, que es el de arriba, letra por letra, y pregunta si la primera letra del patrón coincide con esa. En este caso pregunta, ¿la E es igual a la Z? No. Entonces va a la siguiente, ¿la Z es igual a la L? No. En este caso pregunta si la Z es igual al espacio o no, y en este caso encontró que la Z es igual a la Z. Entonces ahora sigue a la siguiente letra de nuestro patrón y así va verificando que encontró la primera incidencia dentro de nuestro texto. Este código de fuerza bruta, este algoritmo de fuerza bruta es ineficiente, por lo tanto se hicieron otros algoritmos como el siguiente. El hashing dentro del Rabin-Karp utiliza el algoritmo Rabin-Karp utiliza una función hash para la búsqueda de substrings en el texto y sigue en el concepto de que si dos cadenas son iguales, pues sus hash o sus códigos hash también serán iguales. Recuerden el ejemplo de manzana con manzana, los números tienen que ser iguales. Sin embargo, puede existir casos donde los valores hash son iguales, pero las cadenas son diferentes. Entonces, el algoritmo Rabin-Karp, cuando encuentra incidencias en su código hash, ahora, después de esto, hace una comparación de fuerza bruta, o sea, una comparación individual. La función de hashing utilizada. La más utilizada se conoce como Rabin Fingerprint. Esta función considera toda subcadena como un número en una base normalmente. La base es algún número primo grande. Por ejemplo, para la cadena high y la base 101, el valor del hash sería 104, que es el hash de la h, por 101 elevado a la 1. ¿Qué significa la 1? Que es como si fuese una decena. O sea, en nuestro sistema decimal sería 10 a la 1, pero en este caso sería 101 a la 1. Más 105, que es el hash de la i, por 101 a la 0, que serían nuestras unidades dentro de esta palabra. Y tenemos que nuestro hash es 10.609. Ejemplo de Rabin Fingerprint. Suponiendo que tenemos el texto abracadabra y estamos buscando un patrón de longitud 3, el hash de la primera subcadena ABR, usando el número 101 como base, es la A, tenemos que las que es 97, la B las que es 98 y la R 114. Seguimos usando este número 101 como base, como si fuese un sistema numérico en base 101. Y tenemos pues ahí un número hash que es 999.509. Después de calcular el valor del hash de esta primera subcadena, podemos calcular el valor de la siguiente subcadena A utilizando el valor que generamos anteriormente. Para obtener el hash de la nueva substring bra, debemos sustraer de la hash antigua, el código que tenemos, el valor del primer carácter buscado, que es la letra A, o sea que equivale a 97 por 101 a la 2. Eso es lo que vamos a restar del hash que llevamos y le vamos a sumar el hash de la siguiente letra. Con eso no tenemos que buscar un hash por cada letra o por cada palabra de nuevo, simplemente vamos añadiendo y quitando las letras de los extremos. Esta es la función del hashing utilizada en el código. El alfabeto o la base que utilizamos es 256.
ya que para el código ASCII el número mayor que se representa está dentro de un byte, o sea, el número mayor sería 255. Text sería el texto leído del archivo y text hash, el hash del texto. Prime es el número primo que vamos a utilizar. Recordemos que tiene que ser un número primo grande. Y este es el código que se utiliza en el algoritmo para extraer el hashing. El algoritmo de Las Vegas siempre da la respuesta correcta y el tiempo de ejecución no es fijo. En esta clase de algoritmos puede variar la misma entrada. Por ejemplo, la clasificación rápida aleatoria siempre da una matriz ordenada correctamente como su salida. El algoritmo de Monte Carlo no siempre dan la respuesta correcta y el tiempo de ejecución de estos algoritmos es fijo. También existe una garantía de probabilidad de que la respuesta sea correcta. Por ejemplo, si uso un hash no perfecto para asignar valores de hash a dos cadenas diferentes y luego intenta ver si las cadenas son iguales o no comparando los valores del hash. Esto es como un algoritmo de Monte Carlo, en su mayoría obtendrá la respuesta correcta, pero a veces dos cadenas diferentes pueden terminar teniendo el mismo valor hash. La mayoría de los algoritmos de Monte Carlo se pueden convertir en algoritmos de Las Vegas, agregando una verificación para ver si la respuesta es correcta y si no, se ejecuta el algoritmo de Monte Carlo nuevamente hasta que se produzca la respuesta correcta. De hecho, eso es lo que hace el algoritmo de coincidencia de cadenas de Rabin-Carr al comparar realmente dos cadenas cuyos valores de hash son los mismos. Este algoritmo tiene un tiempo de ejecución promedio, pero siempre la respuesta correcta como un típico algoritmo de Las Vegas, que sería de Omicron de m más n y en el peor de los casos Omicron de m por n. En el algoritmo de concordancia de cadenas ingenuas y el algoritmo de Rabin-Carr desliza el patrón uno por uno y comprueba uno por uno las cadenas en turno actual y todos los caracteres coinciden, imprimen la coincidencia. Esto se hace en el algoritmo de concordancia de cadenas ingenuas. Sin embargo, en el algoritmo de Rabin-Carr, la diferencia de concordancias de cadenas ingenuas y crea y compara hash, que sería un hash para el patrón en sí mismo y un hash para todas las subcadenas de texto de longitud m. Dado que necesitamos calcular de manera eficiente los valores de hash para todas las subcadenas de tamaño m de texto, debemos tener una función de hash que tenga la siguiente propiedad. La función hash sugerida por Rabin-Carr calcula un valor entero y el valor entero para una cadena es el valor numérico de una cadena. En el ejemplo tenemos la cadena abracadabra, que el valor a calcular sería dado por los valores de cada carácter de su tabla ASCII y un número primo bastante grande. El hash en el siguiente turno debe ser computable de manera eficiente a partir del valor hash actual y el siguiente carácter en el texto. Considere una secuencia de caracteres m con un número de dígitos m en la base, donde b es el número de letras en el alfabeto y la secuencia de texto sería de i hasta i más m menos 1. Se asigna al número. De esta manera nunca calcularíamos explícitamente un nuevo valor, simplemente ajustamos el valor existente a medida que avanzamos sobre un personaje. En el algoritmo de Rabin-Carr lo que hacemos es crear una cadena y vamos comparando, para no crear nuevos valores hash, vamos comparando el hash que ya teníamos, le restamos el valor del hash del carácter anterior, el ASCII, y le sumamos el del nuevo que sigue. Si m es más grande, entonces el valor resultante será enorme. Por este motivo, el valor de hash lo tomamos con el módulo un número primo q. Además, dado x y podemos calcular que x y más 1 para la siguiente subsecuencia en tiempo constante. Tendríamos ahí la fórmula donde nos especifica que toca desplazar un dígito a la izquierda, restar el dígito más a la izquierda y añadir un nuevo dígito más a la derecha. Más adelante lo veremos más explicado. Con ejemplo, el texto
AA, BB, CA, BA, AC tiene el patrón CAB. El tamaño del texto es N, que sería igual a 10, y el tamaño del patrón sería M, que es igual a T. T nos daría el hash del texto y P sería igual al hash del patrón. Los hashes que utilizaremos serán el de la A mayúscula, que es 65, B mayúscula 66, C mayúscula 67, el número primo que utilizaremos será 113, D será la cantidad de números de letras del alfabeto, en ese momento sería lo del ASCII, que es 253, y H será una constante que tomaremos. Ahí están las fórmulas que más adelante aparecerán en el código. En esta parte vemos cómo ya la cadena, tenemos la cadena AA, BB, CA, BA, AC. Lo que comienza es a comparar con el patrón CAB con el patrón que tenemos en color verde, que sería AAB. Para calcular el hash de CAB, lo que tenemos que hacer es multiplicar el número D, que sería 256, por el valor de P, que en este momento lo tenemos como 0, más el 67, que sería la letra C de nuestro patrón, y haríamos el módulo de 113. Eso nos daría igual a 67. Como son 3, como el tamaño del patrón es 3, haremos este paso 3 veces. A la siguiente sería también 253 por el 67, que fue el resultado que nos dio anteriormente, más es el 65, que es la letra A mayúscula, y le sacaremos el módulo de 113 y nos daría un igual a 41. Y en el siguiente paso sería 256 por 41, que sería el resultado anterior, más el 66, que sería el ASCII de la B mayúscula, y le sacaríamos el módulo de 113, que nos daría igual a 63. Y haríamos lo mismo para el patrón AAB, que es el que encontramos en la primera instancia de la cadena. Luego, como nos dice el algoritmo, es que debemos, a esa hash que teníamos antes, debemos restarle el hash del carácter anterior y sumarle el hash del carácter siguiente, para así no tener que hacer varios hashes cada vez que vamos trasladando la cadena. Ahí ya tendríamos el patrón BBC, le restaríamos el ASCII del carácter A y le sumaríamos el ASCII del carácter C, y así va pasando. El ASCII, el patrón CAB, ahí lo encuentra, el ASCII debe ser el mismo. Sigue pasando para ver si encuentra más patrones y va restando el índice anterior que tenía, que sería en ese momento C, y le va sumando el A, que sería el nuevo índice. En esto sería la implementación tomada de un libro, CLRS, que nos dice la implementación del algoritmo de Rabin-Carr. La complejidad de este algoritmo de Rabin-Carr es de Omicron de n por m, donde n, por supuesto, es la longitud del texto, mientras que m es la longitud del patrón. Entonces, ¿dónde se compara con el emparejamiento de fuerza bruta? La complejidad con coincidencia de fuerza bruta que hace es de Omicron de n por m, que se considera que no hay mucha ganancia en ese rendimiento, y sin embargo se considera que la complejidad del Rabin-Carr es de Big Data de Omicron de n más m en la práctica, que eso lo hace un poco más rápido, como se muestra en la tabla, en el algoritmo. En este algoritmo lo que hacemos es que tenemos la clase main, que declaramos pública, final estática, una variable d que será 256, que será el ASCII, y empieza a declarar variables m, que será igual al tamaño del patrón, la variable n, que será igual al tamaño del patrón,
y J, que serán los que nos van a manejar los ciclos, P, que será igual a 0, que va a ser donde vamos a colocar el valor de hash para el patrón, T, donde va a ser igual a 0, que va a ser el hash para el texto, y H, que va a ser igual a 1, que será por el momento, y empezamos con un for, donde nos dice que va a recorrer ese for mientras que M sea menor que 1, mientras que I sea menor que M menos 1. En esta lo que hacemos es hallar el valor de H, que sería H por D módulo de Q. Luego en el siguiente for lo que calcula es el valor de hash del patrón y la primera coincidencia, la primera ventana del texto, que será que se realiza de la manera de P igual a D, que sería 256, por P, que en este momento sería 0, más pad.char add I, que sería el carácter del patrón en la posición I, y le sacaríamos el módulo de Q, que sería el valor primo que daríamos. Y en T se realiza lo mismo, de 256 por T, que en este momento vale 0, más el TXT, que sería el texto, entonces sería la primera letra o carácter del texto en la posición I. Luego en el siguiente for lo que hace es, si él va deslizando el patrón en la cadena de texto, uno por uno. Cada vez que lo va realizando va comprobando los hash. Si los hash coinciden, solo comprueba los caracteres en uno por uno. P es igual a T. En el siguiente for, J debe ser menor que M para poder comparar los caracteres. Después nos pregunta si J es igual a M, significa que ya consiguió el índice en donde estaba la coincidencia. Si no, es que ya no lo encontró. Luego calcula el valor de hash para la siguiente ventana, en el cual va eliminando el hash del carácter anterior y agregando el hash del carácter siguiente. Si se obtiene un valor negativo en T, que es el que nos va controlando, entonces se va convirtiendo a positivo a través de T igual a T más Q, que sería sumándole el número primo. El tiempo de ejecución, como se ha dicho, también puede ser de ómicron de n menos m más 1 por m en el peor de los casos, ya que el algoritmo Rabin-Carr verifica explícitamente cada cambio válido.